Deja esa canción. Sube el volumen. Artículo de opinión. Comenzamos. Señor, dame paciencia para despedirme de Japón y tachar de mi lista de deseos ser puteado por el mundo y tener un café solo o con ellas. Muy probablemente no os dirá nada el nombre de Álvaro Díaz Lorenzo, pero hay dos películas suyas que os sonarán. La primera es Señor, dame paciencia, la cual fue responsable de traernos al mundo el éxito pegadizo Solo si es contigo de Bombay y Bebe. Contigo recorrería el mundo entero, contigo. La segunda es Los Japón, la cual fue superodiada en redes desde el tráiler por tener un humor que muchos percibieron como racista y que contribuyó a la muerte del cine español de comedia sobre chistes regionales. Supongo que eso os hará pensar que es un cineasta de mierda y, para ser justos, mentiría si dijera que todo en su filmografía es de color de rosa. Pero si miras más allá de Los Japón, creo que puede haber algo de valor en su cine como entretenimiento comercial, además de que nunca he sido muy de juzgar de primeras. Así que en este vídeo vamos a coger todas las películas de este cineasta no muy reconocido, pero con películas famosas, y a analizarlas en un solo vídeo. Esto es la discografía de Álvaro Díaz Lorenzo. Pide a papá Que me voy de la ciudad. Desde el momento de su nacimiento hasta su primer largometraje, no hay mucho que decir sobre Álvaro Díaz Lorenzo. Nació en Madrid en un día desconocido de 1977, pero a los 2 meses de edad, su familia se mudó a la ciudad malagueña de Fuengirola, donde pasó toda su infancia. En un principio, Díaz Lorenzo estudió periodismo, pero entre 1998 y 1999, a los 21 o 22 años de edad, empezó a interesarse en el cine después de realizar un curso de historia del cine. Yo estudié periodismo y a mí el cine me gustaba mucho el cine, pero fue terminar la carrera y el último año, yo estudié en Inglaterra, en Newcastle, el último año, por probar hice un curso de una clase de historia del cine, me gustó mucho. Y a partir de ahí empezó, y la fotografía, a partir de 23, 24, cuando empecé a escribir guiones y por eso. Y ahora me he dado cuenta de que es lo único que sé hacer, no sabría hacer otra cosa porque es mi pasión y como me encanta escribir, es como lo que hago siempre. Entonces dirigir es como un plus porque es tan difícil que hacer una película, que la financien. Entonces yo me considero más guionista que director porque dirijo con suerte una vez cada año y medio, 7 semanas y escribo 24 horas al día o lo máximo que puedo, me encanta. Porque un escritor siempre está pensando en historia, entonces por eso. En 2002, Díaz Lorenzo tuvo su primer proyecto relevante con el cortometraje El guionista, con el cual logró un premio en el Suel Roja en 2003. Desde entonces, como todo guionista novato, empezó a enviar sus guiones a distintas productoras sin recibir nunca una opinión favorable, hasta que en 2006 finalmente la suerte le sonreiría. Toda historia 100% honesta de una persona o grupo en las artes comienza con un alguien que conoces, como ya ha demostrado la controversia de Hollywood con los Nepo Babies hace más de un año. En el caso de Álvaro Díaz Lorenzo, ese alguien que conoces era su tío, Agustín Díaz Llanes, director de películas como Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto y Sin noticias de Dios. En 2006, el famoso cineasta estrenó su tercer largometraje, A la Triste, y estaba preparando el rodaje de la finalmente irrealizada Madrid Sur. Por casualidades del destino, Díaz Llanes tenía un guión de Díaz Lorenzo, Café solo o con ellas, y se lo entregó a los productores Eduardo Campo y José Manuel Lorenzo, de Dry Cine. Dicha productora compró el guión y contrató a Díaz Lorenzo para dirigirlo como su debut. Más adelante, Estudios Picasso, propiedad de Telecinco, se unió al proyecto como productor, y Buenavista International, división de Disney, adquirió los derechos de distribución en España. Muchos de los actores que aparecieron en la película también estuvieron anteriormente en el musical Jukebox de Mecano Hoy no me puedo levantar, el cual también fue producido por Drive. De ese reparto, Alejo Sauras, Asier Eseandia, Javier Godino y Diego París fueron contratados como los actores protagonistas, y otros actores como Lucía Jiménez, Elena Ballesteros y Terele Pávez también participaron en la película. El rodaje tuvo lugar en Madrid hasta el 22 de julio de 2006. Varios meses después,
Café solo o con ellas se estrenó en el Festival de Málaga, donde ganó el premio del público, y más adelante se estrenó en cines el 29 de junio de 2007. Y fue la película de todos los tiempos. Café solo o con ellas va de 4 amigos treintañeros, Pedro, Javi, Hugo y Dani, quienes viven la vida sin más preocupaciones que divertirse, salir de fiesta y follar. La película se centra en los conflictos amorosos de 3 de ellos. Pedro quiere recuperar a su novia, Ana, después de que ella le haya dejado por su jefe. Hugo conoce a una mujer llamada Bea, quien muestra interés en él después de un incidente entre los dos, y Javi se enamora de una chica llamada Alma después de devolverle a su perro perdido, Tristón. Muchas de las críticas de la película, especialmente las de los medios y de los usuarios de Film Affinity, la pusieron a caer de un burro, y yo no creo que sea del todo justo. O sea, sí, es mala, ahí sí que estoy de acuerdo, pero ahí está la cosa, ni siquiera es mala de una forma entretenida o interesante o que dé de qué hablar, simplemente es una mala película. El guión es bastante soso, con 3 tramas principales que apenas tienen un gancho o interés, y de los personajes, el único mínimamente definido, mucho menos memorable, es la abuela gruñona y perpetuamente enfadada de Hugo, que interpreta a la mítica Terele Pávez. En cuanto a los demás, los 4 amigos protagonistas no tienen ningún atributo interesante ni un ápice de personalidad o carisma, y las mujeres con las que interactúan, menos aún si cabe. Incluso a nivel cinematográfico se ve como el culo. Más que una película estrenada en cines, Café solo o con ellas tiene todo el aspecto de un telefilme de 2007, más cercana a una serie como El Internado que a películas como La habitación de Fermat o El orfanato. El lenguaje cinematográfico de esta cosa es deficiente. Más allá de unas tomas desde el punto de vista del perro Tristón o los creativos créditos iniciales de esta película, no recuerdo ni un solo plano destacable. Por supuesto, eso no es decir que Café solo o con ellas es una pérdida de tiempo total. De hecho, sí hubo algún que otro chiste que me causó la risa floja o incluso que me hizo reír de verdad. Curiosamente, la mayoría de esos chistes involucran a la abuela de Hugo, o sea, el mejor personaje de la película. Se nota que era con Terele Pávez con quien más ganas tenía de trabajar Álvaro Díaz Lorenzo, y ella, desde luego, pone ganas a su personaje. Y eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a cosas positivas. Yo le doy a Café solo o con ellas un 4 de 10. Lo dicho, es mala, sí, pero ni siquiera es mala de una forma interesante o entretenida, simplemente es aburrida. La crítica profesional, como era de esperarse, se cebó con la película, debido a su estilo de humor en la vena de American Pie y su aroma a película para televisión en la vena de las series españolas de mayor éxito de la época. Sin embargo, en taquilla sí tuvo más suerte, llegando a los 2 millones de euros provenientes de casi 350.000 espectadores después de un mes de recorrido y terminándolo con algo más de esos 2 millones, convirtiéndose así en la película española más taquillera de 2007, al menos hasta que otras películas mejores aparecieron para destronarla. En un principio hubo planes para una secuela de Café solo o con ellas, la cual Díaz Lorenzo llegó a escribir y estuvo a punto de entrar en preproducción. Sin embargo, justo cuando por fin iba a comenzar, Telecinco finalmente se echó para atrás y el proyecto nunca llegó a realizarse. De hecho, se iba a hacer una segunda parte y estaba escrita y ya empecé la pero fue justo cuando íbamos a empezar lo del Lehman Brothers, entonces me dijeron Telecinco, espérate, que se está liando gorda, luego ya llegó el 2012 y al final no, pero que ya está escrita. Y yo siempre la hablo, hace poco me encontré con Asier, bueno, hace poco, antes de la locura esta que ha pasado, en enero, febrero. Tío Álvaro, hay que hacer una segunda parte, pero bueno, igual que también llevan tiempo que no hacer la segunda parte de Días de Fútbol, que yo como espectador prefiero ver antes Días de Fútbol 2 que Café solo con ellas 2, porque yo como espectador me interesa más eso, porque la otra es mía, pero no. En un país normal y corriente, este sería el inicio de una carrera que puede que haya empezado con el pie izquierdo, pero que en años posteriores nos traería mejores películas. Pero esto es España y ya sabéis lo que dicen, Spain is different. Adiós, compañeros, adiós.
Uno pensaría que, después del éxito en taquilla de Café Solo o Con ellas, Álvaro Díaz Lorenzo no tendría muchos problemas levantando su segundo largometraje. Cierto, fue vapuleada por la crítica y no fue un taquillazo, pero 2 millones en una industria que saca de media como 20 películas que llegan al millón y el puesto de la quinta película más taquillera de 2007 deberían ser al menos un buen aliciente para atraer productores. Como podréis ver en este email que Díaz Lorenzo envió a el blog de Cine Español en diciembre de 2013 para exponer las dificultades de los cineastas españoles de esa época para levantar su segunda película, la realidad fue todo lo contrario. Y es que, al menos por aquel entonces, el ICA ofrecía una subvención especial a las óperas primas, lo cual dio lugar a una gran oleada de directores noveles a lo largo del siglo XXI, especialmente en la década de los 2000 y 2010, lo cual sospecho que fue el motivo real por el que Dry Cine le compró a Díaz Lorenzo el guión de Café Solo o Con ellas y le dejaron dirigir. Por lo tanto, ahora que ya no podían aprovecharse de él para obtener subvenciones extra, los productores rechazaron financiar la segunda película de Díaz Lorenzo y el cineasta fuengiroleño tuvo que levantar su segunda película, La despedida, de forma completamente independiente, con 10.000 euros sacados de su propio bolsillo y a nombre de una productora llamada Airedale Films. En el primero los productores eran José Manuel Lorenzo y Eduardo Campoy. Telecinco produjo la película y la distribución fue a cargo de Bonavista. Se supone que con la segunda película un director avanza en su carrera, pero en España no. En España se va para atrás y por eso la he tenido que producir yo y en muchas escenas era yo mismo el que sujetaba la cámara y el micrófono. No me quejo porque por ahora he mandado el tráiler a algunas distribuidoras y se han interesado por mi película, pero solo quiero reflejar lo triste del cine español y la cantidad de gente que han tenido que dejar la profesión. Para daros una idea de las dificultades económicas que esto supuso, el propio Díaz Lorenzo fue, en esencia, el equipo técnico de un solo hombre de esta película, y aunque la película tenía actores, estos eran amigos del director y no cobraron por su participación en la película. En su lugar, Díaz Lorenzo les prometió que recibirían un porcentaje de los beneficios de la película cuando se estrenase. Beneficios que, por cierto, nunca llegaron a existir. No porque la película fue un gigantesco fracaso, no, sino porque la película nunca se estrenó. Sí, como lo oís. La despedida nunca llegó a estrenarse. Tuvo su estreno mundial en Estados Unidos, en los festivales de cine de Austin y Newport Beach, y después se proyectó en el Reino Unido en el certamen de los London Film Awards, donde ganó Mejor Película, antes de finalmente estrenarse en España a finales de mayo de 2014 en el Festival de Cine de Alicante. Incluso llegó a llamar la atención de algunas distribuidoras después de que Díaz Lorenzo les enseñase el tráiler. Pero al final, nada. Absolutamente nada. Ninguna distribuidora la cogió y nunca llegó a las salas de cine, ni siquiera bajo uno de esos sospechosos estrenos fantasma que tanto les gustó realizar a los productores más inescrupulosos de la industria y que, eventualmente, provocaron controversia dentro y fuera del sector. Simplemente se quedó ahí, muriéndose de risa en un cajón de Díaz Lorenzo, mientras todos los involucrados se mudaron a otros proyectos. ¿O no? En marzo de 2020, coincidiendo con la cuarentena por la pandemia del coronavirus, varios cineastas españoles iniciaron el movimiento #YoMeQuedoEnCasa, en el cual, durante un tiempo limitado, dejaron disponibles de forma gratuita en internet algunas de sus películas para hacer el confinamiento más ameno. Las películas involucradas en el movimiento eran Casting, de Jorge Naranjo, Ilusión, de Daniel Castro, Berserker, de Pablo Hernando, Todos Posodes Capitans, de Oliver Laxe, Sin fin, de los hermanos Esteban Alenda, Invierno en Europa, de Polo Menárguez, Anomalous, de Hugo Stuben, El camino más largo, de Alexis Morante y, por supuesto, La despedida, de Álvaro Díaz Lorenzo, la gran anomalía del listado, ya que fue la única que hasta entonces no había visto un estreno oficial en ninguna capacidad. Por supuesto, el movimiento fue algo temporal, y en cuanto concluyó a finales de ese mismo mes, Díaz Lorenzo dejó La despedida en privado, volviéndola a dejar completamente inaccesible para el público, a menos, por supuesto, que hayáis sido lo suficientemente listos como para descargarla cuando aún estaba disponible de forma pública. ¿A que no adivináis quién fue lo suficientemente listo como para descargarla cuando aún estaba disponible de forma pública? ¡Exacto!
Un servidor logró descargarse la película durante ese breve periodo de tiempo por motivos de preservación y la he visto. Sin embargo, como mi conciencia me está carcomiendo vivo sobre si es buena idea o no reseñar esta película, y después de pedirle consejo por privado a un mutual de Blue Sky sobre qué debía hacer en esta situación, al final he decidido no darle una crítica aquí. Esta es la parte de esta sección donde hablaría de la recepción de la película en crítica y taquilla, pero como de nuevo La Despedida nunca tuvo un estreno oficial, me temo que, en este caso, esa recepción no existe. Como anécdota final, diré que Paramount y la productora de Montecito Picture Company, por algún motivo que jamás llegaremos a saber, compraron los derechos de la película para realizar un remake estadounidense. Para sorpresa de absolutamente nadie, jamás se volvió a saber nada del proyecto. En fin, ahora sí, vámonos con la siguiente película. Después del no estreno de La Despedida, parecía que no volveríamos a oír de Álvaro Díaz Lorenzo nunca más, pero en 2016 la suerte por fin le sonreiría. Y es que, a finales de julio de ese año, el cineasta fuengiroleño firmó con A3 Media Cine para dirigir su tercera película, Señor, dame paciencia. Y si La Despedida jamás pudo llegar ni a tener una distribuidora, Señor, dame paciencia sí tenía garantizado su estreno desde el inicio, ya que Warner Bros. Pictures adquirió los derechos de distribución en España y la programó para el 31 de marzo de 2017. Otra cosa es que llegase a estrenarse ese día. La idea original de Señor, dame paciencia nació como una mezcla de las películas estadounidenses Pequeña Miss Sunshine y Mejor Imposible, donde un personaje como el de Jack Nicholson en Mejor Imposible debía formar parte de un viaje familiar parecido al de la familia de Pequeña Miss Sunshine. Finalmente, Díaz Lorenzo encontró el ingrediente que faltaba gracias a la película francesa Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, la cual fue añadida a la mezcla. Pues yo siempre he sido muy fan de Pequeña Miss Sunshine y de Mejor Imposible, entonces siempre quería aunar eso, una historia, un viaje familiar por algo, más luego un personaje como el de Jack Nicholson. Entonces ahí lo único, luego vi la película francesa Dios mío que hemos hecho de los 10 y dije, tengo una idea perfecta, entonces entre los tres los junté y le di mi toque y siempre surgió así. Como no podía ser de otra forma, para el reparto protagonista se contó con un buen puñado de caras conocidas de la tele y el cine, los cuales incluían a Jordi Sánchez, Megan Montaner, Silvia Alonso, Eduardo Casanova, David Guapo, Salva Reina, Boré Buica y Rosy de Palma. En septiembre de 2016 comenzó el rodaje de la película, el cual tuvo lugar a lo largo de 7 semanas en Madrid y alrededores, y más adelante en las ciudades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona. Finalmente, Señor, dame paciencia se estrenó en el Festival de Málaga como la película de clausura el 25 de marzo de 2017 y ¿recordáis lo que dije antes de que la primera fecha de estreno de esta película era el 31 de marzo de 2017? Pues finalmente fue retrasada al 16 de junio de 2017 cuando finalmente llegaría a las salas. Y fue... No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Señor, dame paciencia sigue a Gregorio, un ultraconservador cuyos 3 hijos se han enamorado de gente que atenta contra sus ideologías. Sandra ha formado pareja con Jordi, un catalán. Alicia está con Leo, un hippie antisistema, y Carlos está a punto de casarse con Eneco, un negro vasco senegal. Cuando la madre María muere en un accidente de tráfico, Gregorio, sus hijos y sus parejas emprenden un viaje a Sanlúcar, su pueblo natal, para esparcir sus cenizas, de paso obligando a Gregorio a aceptar a sus yernos. Esta cinta es la típica comedieta española de las que cuentan con personajes estereotipados y guiones llenos de clichés. No obstante, es una versión superior de este tipo de películas. El humor es una versión bastante más pulida de la habitual, sobre todo cuando sale Salva Reina, que es el puto amo, y el guión, a pesar de sus clichés, a menudo puede permitirse alguna que otra escena muy emotiva, sobre todo cuando los hermanos o incluso sus parejas interactúan sin Gregorio de por medio. No obstante, hay algunas decisiones narrativas un poco cuestionables. Hay una subtrama donde Alicia intenta romper con Leo, que por sí sola no está mal, pero no casa muy bien con la trama principal de que Gregorio tiene que aceptar a los novios de sus hijos, aunque no esté de acuerdo con ellos. Entiendo que querían mostrar que las propias relaciones pueden ser disfuncionales o incluso fracasar, y me encanta esa idea, pero casi parece como que la película está dando la razón a Gregorio en este caso, lo cual choca con su mensaje. Además de un
un final que, aunque en líneas generales está bien, si analizas los arcos de los personajes, verás algunas conclusiones como un tanto aceleradas y hasta cuestionables, como ocurre con los lados de Alicia y Carlos de la trama principal, los cuales no me molestaron tanto como la última vez que vi esta película, pero... Simplemente dejémoslo en que entiendo por qué a mi yo de 2022 no le hicieron mucha gracia esas escenas. Yo le doy a Señor Dame Paciencia un 6 de 10. Sí, es una típica comedieta española llena de topicazos, pero es una versión de la típica comedieta española llena de topicazos mejor de lo esperable. Para sorpresa de nadie, Señor Dame Paciencia tuvo una recepción parecida a la de Café Solo o Con Ellas. Malas críticas, pero buena taquilla. Recibió críticas mixtas a negativas por parte de la crítica, quienes se cebaron con la película por su humor facilón y lleno de tópicos. Pero en la taquilla triunfó hasta tal punto que, a día de hoy, sigue siendo el mayor éxito de Álvaro Díaz Lorenzo a nivel comercial. La película debutó con más de 900.000 euros en taquilla, acabando en segundo lugar por detrás de La Momia, y concluyó su primer mes de vida con 5,1 millones de euros, más del doble de los 2 millones de Café Solo o Con Ellas en su primer mes de vida. Finalmente, la película acabó su recorrido con 6,6 millones de euros, convirtiéndose así en la quinta película española más taquillera de 2017. En octubre de 2022, A3 Media Televisión comenzó la producción de una serie de televisión basada en Señor Dame Paciencia para Antena 3 y A3 Player Premium. La serie se estrenó en A3 Player el 2 de enero de 2022, donde pasó casi completamente desapercibida y luego, después de casi 3 años de espera, debutó en televisión tradicional en Antena 3 el 14 de diciembre de 2024. A día de hoy, sobra decir que no será renovada por una segunda temporada. Sin embargo, Álvaro Díaz Lorenzo, a pesar de ser el cineasta original, no estuvo involucrado en esta serie y en su lugar los responsables principales del proyecto fueron Benjamín Herranz y Juan Ramón Ruiz de Somavía. Debido a eso, esta serie no es parte de la filmografía de Díaz Lorenzo y por tanto no voy a hablar de ella más allá de estos 2 párrafos, aunque sí diré que la vi en su día y me pareció una mala serie y una aún peor continuación de la película original, así que tomaos eso como queráis. Vale, ahora sí, vámonos con otros proyectos. Antes de irnos a la siguiente película, tenemos que realizar una parada por otro proyecto pequeñito producido de forma independiente por Álvaro Díaz Lorenzo. Y es que entre 2017 y 2018, el cineasta rodó un piloto de serie titulado Puteados por el Mundo, el cual parodiaba el programa de TVE Españoles en el Mundo. El proyecto estuvo protagonizado por Raúl Jiménez, Diego París y Boré Buica, quienes ya trabajaron con él antes en sus películas anteriores, particularmente Señor Dame Paciencia. Concretamente con Álvaro, que es el director, tenemos otro proyecto en marcha, que es una serie que se llama Puteados por el Mundo, que, tal y como parece, está basada en el programa Españoles por el Mundo, y concretamente habla de los españoles que se van a buscar la vida fuera de nuestro país y acaban puteados con trabajos de mierda. Ya hemos rodado algo y parece que hay productores interesados en ella. Como Jiménez dijo en ese trozo de entrevista, el proyecto logró llamar la atención de varios productores interesados en convertirlo en serie. Sin embargo, como bien podréis deducir, nadie la cogió y el proyecto fue abandonado. Pero eso no significa que el proyecto no esté disponible para el público, ya que se puede encontrar fácilmente en la cuenta de Vimeo de Díaz Lorenzo o en la del director de fotografía Dani Lisón si no tenéis cuenta de Vimeo. Así que, a diferencia de la despedida, esta vez sí lo puedo criticar. En fin, vamos a analizar brevemente este piloto de serie desconocido antes de pasar a otros proyectos conocidos. Puteados por el Mundo es una comedia en formato de falso documental centrada en un actor, Nico, y un productor, Sergio, quienes graban el programa Puteados por el Mundo, que busca exponer la dura realidad de los emigrantes españoles, en respuesta al retrato optimista e idealizador de la inmigración en programas como Españoles en el Mundo. En este piloto, el inmigrante entrevistado es Juanma, una persona negra que está muy triste porque su novia le ha dejado en plena grabación del programa. Me ha gustado. Cierto es que, como piloto,
Tiene algunas cosas por pulir, como que el personaje episódico necesitaba algo más de personalidad que ¡ay no, me ha dejado la novia! Pero su humor ha sido muy gracioso, el formato de falso documental está muy bien llevado y me han encantado sus varias pullas al mundo de la telerrealidad y la falsedad que rodea a un género que presume de ser real y sin guión. Mención especial al giro de guión final, donde se revela que la novia de Juanma, María, en realidad era Sergio haciéndose pasar por ella, con el fin de manipular los sentimientos de Juanma, haciéndole creer que han roto, para así poder grabarle llorando en cámara y hacer el programa más creíble. Todo mientras, de cara a los espectadores o incluso a su presentador, actúa como que no quiere lagrimeos en el programa, un buen reflejo de la falta de ética que tienen estos programas. Yo le doy a Puteados por el Mundo un 7 de 10. Es una pena que nadie lo haya cogido, porque tenía mucho potencial y me habría gustado mucho ver una serie completa de esto. Obviamente, como nunca llegó a convertirse en una serie estrenada por la vía tradicional, no existe ningún tipo de recepción para este piloto, ni en lo comercial ni en la crítica. Así que, ahora sí, vámonos al siguiente proyecto. Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo. Los Japón es una anomalía dentro de la filmografía de Álvaro Díaz Lorenzo, no solo porque es su única incursión en el humor de choques culturales, sino porque es el único proyecto de todos los que están aquí que no nació de una idea suya. En su lugar, los verdaderos artífices de este proyecto son Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, un dúo de guionistas que alcanzó el éxito con Promoción Fantasma, Cuerpo de Élite y su adaptación a serie Y lo dejo cuando quiera. Después de que ellos escribieran la primera versión del guión, A3 Media Cine, la cual ya estaba metida en el proyecto, contactó con Díaz Lorenzo para que dirigiese la película y él aceptó. La idea original me vino por parte de Antena 3, que quería que lo dirigiese, pero una vez tuve una primera versión del guión para que la dirigiese entera, me sumergí más en la historia de Corea. Estoy encantado de poder rodar esta peli, sobre todo hablar de Japón, que era un aliciente para hacer esta película. Después de que los actores Tani Rovira y María León fueron cogidos como los protagonistas de la película, Los Japón comenzó su rodaje en Japón, en marzo de 2018, donde se pasó únicamente una semana para después filmar el resto de la película en localizaciones de España como Coria del Río, Madrid, Pamplona y Tenerife entre junio y julio de 2018. Warner Bros. Pictures España, la distribuidora habitual de las películas de A3 Media Cine, incluyendo Señor Dame Paciencia, se encargó de la distribución de Los Japón y originalmente la programó para el 19 de marzo de 2019. Sin embargo, finalmente acabó teniendo su estreno mundial como la película de clausura del Festival de Málaga el 24 de marzo de 2019, para después estrenarse en cines el 28 de junio de 2019. Y fue mala, sí, pero ni siquiera del tipo de malo que da de qué hablar. Los Japón va de una familia, Los Japón, liderada por el patriarca sindicalista Paco, quien se enfrenta a una orden de su empresa de hacerles trabajar horas extra a él y a sus compañeros. Coincidiendo con esto, el emperador de Japón acaba de morir sin sucesor directo y, en busca de familia extendida, sus hombres encuentran en Paco el heredero perdido que buscaban. Aunque al principio se niega rotundamente, Paco eventualmente acepta a regañadientes y la familia se muda a Japón para el principio de sus nuevas vidas. El concepto de esta película está inspirado en un dato histórico. En 1614, una expedición japonesa liderada por el sobrino del emperador desembarcó en la ciudad sevillana de Coria del Río. Dicho sobrino se enamoró allí de una sevillana y eligió quedarse para estar con ella, dando lugar al apellido de Japón porque el apellido de él era difícil de pronunciar para los españoles. Voy a romper una lanza a favor de esta película y decir que me encanta este concepto, y creo que, con una premisa completamente distinta, como un personaje joven descubriendo la historia de sus ancestros o, no sé, narrar la propia relación que relata esa historia, podría haber dado lugar a una gran película. Lástima que esa película no sea esta. Supongo que esperáis que defienda a capa y espada a la cultura japonesa de los malvados y racistas chistes que esta película
no está sobre los japoneses uno tras otro. Y sí, es cierto que la película contiene más de un chiste cuestionable sobre los japoneses. No obstante, no seré yo el que se ponga a analizar a fondo las profanaciones de esta película de la cultura japonesa. Primero, porque tengo muy poca idea de lo que es la cultura japonesa, ni siquiera soy súper fan del anime, así que no estoy con ningún derecho a juzgar nada. Y segundo, porque una comedieta española comercial es el último lugar donde buscaría educarme sobre una cultura ajena. En su lugar, lo que diré sobre los Japón es que simplemente es una película muy aburrida. Creo que lo único que me gustó de la película fueron un par de chistes que me causaron alguna que otra risita, e incluso hubo una escena que parodió el clásico de terror japonés Rinku, que me pareció genial y me hizo querer ver una película de terror de Álvaro Díaz Lorenzo, sobre todo porque sería una bonita anomalía en su filmografía, considerando que hasta el momento toda su obra pertenece al género de comedia. Sin embargo, todo lo demás está mal. Del guión diré que si has visto cualquier capítulo de serie de animación donde los personajes se mudan a otra ciudad y al final del mismo terminan volviendo, tipo solo se muda 2 veces de Los Simpson, básicamente has visto esta película, pero sin los chistes sobre japoneses. También hay un plan por parte de japoneses xenófobos de matar al personaje de Dani Rovira porque no quieren que un occidental sea emperador de Japón, lo cual habría sido interesante de ver, pero no esperéis gran cosa de esto, porque no hacen mucho con ello. El humor, por lo general, no hace gracia más allá de ese par de chistes que dije que me causaron risitas y que encima se me olvidaron. Y para acabar, los personajes no son nada interesantes y en algunos casos hasta llegan a caer mal, como me pasó con Paco Japón al principio de la película, que me pareció un cretino. Yo le doy a los Japón un 4 de 10. No es el horror que espantó a todos cuando el primer tráiler salió, pero de ahí a decir que es tan siquiera una buena película hay un mundo de diferencia. Para sorpresa de absolutamente nadie, Los Japón fue masacrada por la crítica, debido a su humor básico, rancio y casposo, algo que a estas alturas no creo que le importe a Díaz Lorenzo, porque sus 2 películas anteriores con estrenos oficiales también tuvieron malas críticas, pero buena taquilla. Y hablando de taquilla, allí no le fue tan mal, pero se quedó muy lejos de repetir el éxito de Señor, dame paciencia. La película debutó con unos 626.000 euros, acabando en segundo lugar por detrás de Toy Story 4, y concluyó su primer mes de recorrido con 2,6 millones de euros, alrededor de la mitad de lo que acumuló Señor, dame paciencia en ese mismo periodo de tiempo 2 años atrás. Cuando Padre no hay más que uno se estrenó la semana siguiente, Los Japón se hundió definitivamente y concluyó su recorrido con solo 2,7 millones de euros, un resultado que no fue completamente horrible, pero sí bastante insatisfactorio, especialmente para una película que costó 6,5 millones de euros. Sí, con eso no contabais, ¿no? Los Japón marcó el final de una era para el cine español de comedia. El subgénero del humor de choques culturales ya sufrió en Varapalo a principios de 2019, cuando Perdiendo el Este rindió muy por debajo de lo esperado, pero el fracaso de crítica y público y el rendimiento en taquilla aún más decepcionante de Los Japón fueron la estocada final para el subgénero, el cual, después del taquillazo de Padre no hay más que uno, fue reemplazado por el cine familiar como la gran moda del cine español de comedia. Afortunadamente, si bien a Transmedia Cine no le volvió a contactar para dirigir nada, esto no sería ningún varapalo para la carrera de Álvaro Díaz Lorenzo, ya que no tendríamos que esperar otros 2 años para su siguiente película, ni siquiera uno, un año cuyas circunstancias otorgarían a la siguiente película de Díaz Lorenzo un puesto en la historia del cine español muy a nuestro pesar. La vida viene y va, el sol pronto saldrá. Mientras estaba desarrollando Los Japón, Álvaro Díaz Lorenzo pudo sacar tiempo de su agenda para dedicarlo a otra película que, ahora sí, volvía a estar basada en una idea original suya. El título provisional para dicha película era La Lista. Yo siempre he querido escribir una historia sobre el cáncer, pero de una manera vitalista y optimista, y hacer una peli de mujeres que hacen un viaje y unir esos 2 deseos míos en un guión, y así surgió un poco la idea. Soy muy fan de películas como Planta Cuarta o 50-50, películas que tratan el cáncer de una manera normal dentro de que es una enfermedad grave. Como te he dicho, quería hacer una road movie de mujeres de generaciones distintas, y así fue un poquito todo. A partir de ahí empecé a unir el puzzle y así
salió La lista de los deseos. El reparto de la película merece mención especial, ya que gran parte del mismo proviene de películas anteriores de Díaz Lorenzo. Salva Reina estuvo en Señor dame paciencia, Borewica estuvo tanto en Señor dame paciencia como en Puteados por el mundo, y de las tres protagonistas, solo Victoria Abril es nueva, ya que Silvia Alonso también estuvo antes en Señor dame paciencia y María León estuvo antes en Los Japón. En la primera reunión que estuve con María sobre Los Japón, hablamos 5 minutos de esa película y 1 hora y media de La lista de los deseos. Le dije que la estaba escribiendo para ella. Salva Reina, Borewica, Paco Tous o Andrés Belencoso son apuesta segura y también escribí los personajes para ellos. Es la primera cinta que hago sin tener director de casting porque lo fui yo, y afortunadamente dijeron todos que sí. El rodaje de La lista tuvo lugar entre abril y mayo de 2019 a lo largo de 6 semanas. Comenzó en Sevilla y, a partir de ahí, pasó por localizaciones como Alcalá de Guadaira o el Palmar de Vejer, así como la ciudad marroquí de Asila, para finalmente concluir en Tarifa, en la provincia de Cádiz. Por primera vez, una distribuidora 100% española, en este caso a Contracorriente Films, se interesó en una película de Álvaro Díaz Lorenzo y adquirió los derechos de distribución de La lista. En enero de 2020, el título de la película sufrió un cambio importante, expandiéndose a La lista de los deseos. Será porque se dieron cuenta demasiado tarde de que La lista era un título demasiado vago y genérico, pero no tengo ninguna prueba de ello. Casi todas las películas anteriores de Díaz Lorenzo tuvieron su estreno mundial en el Festival de Málaga, y en un principio La lista de los deseos no iba a ser la excepción. El festival, tan amistoso con el director fuengiroleño como siempre, la incluyó en su programación para su estreno mundial. En un principio, A Contracorriente programó su estreno en cines para el 27 de marzo de 2020, lo que le habría permitido aprovechar el arrastre del festival, pero luego fue atrasada el 29 de mayo de 2020 en febrero de 2020. Y entonces llegó marzo de 2020 y todo acabó patas arriba. Y es que el 13 de marzo de 2020, debido a un pequeño eventillo muy insignificante llamado pandemia del coronavirus, todo el mundo se puso en cuarentena. Debido a ello, el Festival de Málaga de 2020 fue atrasado hasta agosto y el estreno comercial de La lista de los deseos, así como los de todas las demás películas que tenían previsto estrenarse en las semanas posteriores, fueron atrasados, y algunas películas incluso llegaron a saltarse los cines del todo para estrenarse directamente en el hogar. Finalmente, en mayo de 2020, A Contracorriente programó el estreno de La lista de los deseos para el 3 de julio de 2020, una fecha con la cual llegaría a cumplir, pues fue justo una semana antes cuando finalmente los cines volvieron a abrirse en España. Debido a esto, La lista de los deseos tuvo el gran honor de ser la primera película española con un estreno grande desde la reapertura de los cines tras el confinamiento. Si se lo dijeses a sus creadores cuando estaban haciendo la película, probablemente te tacharían de loco. Es una gran paradoja que la mejor película de este director sea también la que menos me dé de qué hablar. La lista de los deseos va de 3 mujeres, Mar, Eva y Carmen. Mar acaba de mudarse con su mejor amiga, Eva, tras dejar a su novio Antonio. Eva tiene cáncer de mama y, durante un tratamiento de quimioterapia, conoce a Carmen, una mujer que lleva 25 años con el tratamiento. Carmen ofrece a Eva organizar un viaje con el fin de completar los 3 mayores deseos en las vidas de ambas, y Mar se une al viaje con los suyos, resultando en un viaje que cambiará las vidas tanto de las 3 como de quienes las rodean. Esta película contiene, en mi opinión, el guión más redondo de toda la filmografía de Díaz Lorenzo. No solo es esta la película donde mejor funciona el humor, ya que casi todos los chistes funcionan, sino que también es muy fuerte en su componente emocional, sabiendo retratar el cáncer de mama de una forma realista y sin recurrir a dramatismos, siempre desde un tono optimista. Añádele un excelente reparto formado por 3 protagonistas geniales y muy bien escritas, y un reparto de personajes secundarios igual de sólido, y el resultado final prácticamente me dejó con una gran sonrisa en mi cara durante toda la película. Yo le doy a La lista de los deseos un 8 de 10. Si alguna conclusión debéis extraer de este vídeo, es que esta película es muy buena y tenéis que verla. La lista de los deseos recibió críticas mixtas
tasa positivas, elogiando su naturaleza ligera, pero criticando su superficialidad. En cualquier caso, fue la primera película de Díaz Lorenzo en no recibir críticas negativas, lo cual la convierte, por defecto, en su mejor película según la crítica. Por una vez, es la parte de taquilla la que no me interesa, porque seamos honestos, ¿de verdad alguien se esperaba buenos resultados de taquilla para una película estrenada en la era pospandémica, especialmente en julio de 2020? Pero en fin, vamos allá. 57.000 euros en su estreno, caída brusca del 75% en su tercer fin de para un total de aproximadamente 200.000 euros y termina su recorrido con unos 226.000 euros aproximadamente. Números flojísimos, pero en la línea de la época en la que se estrenó. En 2023, la productora Monarch Media anunció que estaba desarrollando un remake estadounidense de La lista de los deseos, titulado Big Pink, el cual estaría escrito y dirigido por Avi Cohn y Mark Silverstein. A día de hoy no se ha vuelto a saber nada del proyecto, así que habrá que ver qué sale de ahí si es que llega a producirse algún día. Y aquí es donde llegamos al final de la filmografía de Álvaro Díaz Lorenzo, aunque no por mucho tiempo. Después del estreno de La lista de los deseos, pues no ha pasado mucho, la verdad. En junio de 2021, Álvaro Díaz Lorenzo y Salva Reina anunciaron que producirían juntos la película Sábado, la cual estaría escrita y dirigida por el primero y protagonizada por el segundo. En un principio tuvo previsto su rodaje para agosto de 2021 en Málaga, pero nunca más se volvió a saber nada del proyecto. Finalmente, entre septiembre y noviembre de 2024, Díaz Lorenzo rodó en La Costa del Sol su sexta película, Vírgenes, una comedia dramática de época protagonizada por Xavi Caudevilla, César Vicente y Carlos Scholz. La película se estrenó, como no, en el Festival de Málaga el pasado 17 de marzo y tiene previsto su estreno en cines españoles para este 20 de junio con distribución de Filmax. La verdad es que tengo sentimientos bastante encontrados con Álvaro Díaz Lorenzo. 3 de sus 6 proyectos me han gustado de verdad, pero de los 3, solo uno ha tenido un estreno oficial, y de los otros 3, uno no está mal, pero me ha gustado menos que hace años, y los otros 2 son directamente malos. Creo que es un buen cineasta comercial que tenía y aún tiene potencial para hacer algo bueno y accesible a la vez, pero que ha tenido muy mala suerte dentro de la industria, y no solo por lo que le pasó a La despedida. Si queréis volveros fans de Álvaro Díaz Lorenzo, ved La lista de los deseos, así de simple. También os recomiendo ver el piloto de Puteados por el Mundo para una muestra de lo que puede hacer sin el apoyo de la industria. También os recomendaría La despedida si no fuera por su condición de película no estrenada, porque sí, es muy buena y creo que merecía un estreno en cines aunque fuera pequeñito. Como última opción, diría que podéis ver Señor, dame paciencia, pero no tenéis por qué, en serio, no tenéis por qué. Vale, ahora solo me queda tachar el tercer y último utensilio de mi lista de deseos: tener sexo con unas vírgenes en la Costa del Sol.